Manuel Navarro, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Todo bien, aquí. Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por venir. ¿Cómo te presentarías para la gente que no te conozca? Bueno, pues soy pianista de formación clásica, especializado en repertorio lírico, repertorio de ópera, ópera lírica. ¿Y en qué proyecto estás metido actualmente? Mira, ahora mismo mi trabajo consiste en... Yo trabajo en los distintos teatros. Entonces yo trabajo por producciones y cuando se va a hacer una ópera, ¿Sí? no sé si controlas más o menos No, del tema. cuéntame. Cuando se va a montar una ópera, durante todo el periodo de ensayo hasta las funciones, que normalmente suele durar un mes y medio, Sí. pues necesitan un pianista que trabaje con todos los cantantes, con el director y tal. Entonces me hacen contratos por producciones. Eso se llama una producción, que suele ser de un mes y medio. Entonces ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en el Teatro Maestranza de Sevilla en una ópera que vamos a hacer ahora que se estrena a mediados finales de junio. Pues hemos empezado hace una semana a trabajar en ella. Entonces mis proyectos funcionan así. Cada mes y medio estoy trabajando en algún teatro de España o del extranjero. Entonces, te contratan para hacer, digamos, toda esa preparación y esas jornadas de ensayo para luego llevarlo a... Para ponerlo en escena. Para luego a mí, ponerlo en escena. lo que me pregunta todo el mundo es, pues, ¿vamos a las funciones a verte? Y yo digo, no, soy el único que no... Yo no toco en las funciones. Mi trabajo se llama maestro correpetidor o también se llama maestro sustituto, porque mi trabajo es sustituir a la orquesta. Si tú sabes, la ópera, las cosas que se hacen en los teatros en el ámbito de la música clásica suelen ser con orquesta, en directo en el foso. Pero claro, pagar a la orquesta durante un mes y medio que se tarda en poner en pie un espectáculo, estamos hablando desde cuadrar luces, estamos hablando desde cuadrar movimientos, estamos hablando desde entrenar vocalmente todo. No pueden tener una orquesta, no pueden tener 90 músicos, pues es muy difícil coordinarse porque hay 1.000.000 de paradas. Claro. Y es difícil. Entonces ese trabajo lo hace un pianista correpetidor. Entonces yo estoy en el foso donde suele estar la orquesta, yo estoy durante un mes y medio tocando en el piano solo la parte de la orquesta. Yo toco una reducción, se llama reducción orquestal por eso. Entonces van parando, van montando, vamos cuadrando, los cantantes, el director de orquesta, yo sigo siempre un director de orquesta. Prueba si va muy rápido, si va muy lento, el cantante dice mejor así, mejor de otra manera. Entonces es lo que agiliza el trabajo. Entonces luego ya, poco antes de, por su lado la orquesta hace su trabajo con el director, ensayan primero sin cantante y pocos días antes del ensayo general, estoy hablando de menos de una semana antes de que se estrene la ópera, se incorpora la orquesta al proceso y yo ya pues cojo otros roles más secundarios. Entonces yo nunca, paradójicamente, soy de las personas que más trabaja y nunca toco de cara al público en ese sentido. Claro, claro. Qué curioso. Porque además justo te iba a preguntar por ese punto, el punto en el que se pasa de solo piano a que de pronto se incorpore la orquesta, que va a ser la que luego va a llevarlo a escena. Tiene que ser un cambio Es un escalón gordo, un poco traumático para todos. O sea, para mí el que menos, para los cantantes muchísimo. Claro. Porque no es lo mismo tirar de un único instrumento que tirar de 90 músicos. Claro. Además, los instrumentos son muy diferentes. Entonces, con un solo gesto, pues estás dirigiendo violines, estás dirigiendo trombones, estás dirigiendo percu. Sin embargo, con un piano, pues es solo una persona que recibe el input. Y cuando estás tú, en ese momento de preparación, en el que estás tú solo con el piano, ahí está también el director. El director está desde el primer día. Siempre, ¿no? Sí, digamos que en cada vez que se forma una ópera hay como distintos equipos. Es como cuando se hace una película. Sí. Hay distintos equipos técnicos. En realidad hay dos equipos principales. Está el equipo escénico y el equipo musical. Yo formo parte del equipo musical. El equipo escénico es todo lo que conlleva la parte de escena y teatro en la ópera. Es decir, el texto, el cómo se dice el texto, las intenciones, los movimientos, escenografía, luz, vestuario. Todo eso es el equipo escénico. Y luego está el equipo musical, que normalmente somos 3 personas. Está el director, el asistente del director y yo. Somos los 3 que nos coordinamos. Entonces, desde el primer día trabajamos todos los equipos juntos hasta que al final subentra la orquesta. Entonces, sí, es un cambio para los cantantes sobre todo y para el director es un cambio grande, pero simplemente por eso, por tener que lidiar con 90 personas cuando antes lidiabas con una. Claro. Entonces, a lo mejor con el piano había muchas cosas que estaban claras a la hora de dirigir un gesto que tú decías, este gesto quiere decir que empezamos. Y a lo mejor yo solo lo entiendo, pero claro, tienes que asegurarte de que los 90 de la orquesta te entienden. Entonces, bueno,
los tempos se caen un poco. Claro, eso los tempos se caen un poco. El piano tiende a correr más. La velocidad en el piano, porque es mucho más directo. Entonces, bueno, los cantantes tienen que regularlo en cantidad de aire. Yo trabajo solo con cantantes, yo hablo mucho de cantantes porque es principalmente con el sector con el que más trabajo, desde que me especialicé hace tiempo. Pues tío, me da mucha curiosidad el saber cómo has accedido a ese nicho, ¿no? Pero antes me gustaría que empezáramos por el principio y me contaras un poco cómo empezaste la música o cuál es tu primer recuerdo musical. Yo empecé... Irónicamente, he acabado donde empecé, sin saberlo. Yo empecé... A mí la música me gustó desde siempre. Es verdad que mi abuelo, por temas de conciliación familiar, yo cuando era pequeño, mis padres me dejaban con mis abuelos porque iban a trabajar. Y es verdad que mi abuelo materno era muy melómano. En concreto, en el campo de la ópera. Entonces siempre tenía ópera en casa y yo siempre escuchaba mucho la música, bailaba mucho, me gustaba, estoy hablando de 2-3 años antes de empezar el colegio. Entonces, bueno, mis padres vieron que tenía facilidades para reconocer melodías, para cantar, pero tal y cual. Entonces empecé como casi todos, hice un par de años de escuela de música, de lo que hoy en día se llama música en movimiento, que se hace en las escuelas de los pueblos y tal, allí en el Aljarafe lo hice yo. Y luego, pues empecé el conservatorio. Con 7 años, además, empecé con la edad y todo. Y es algo que he llevado para adelante durante toda mi vida. Entonces empecé oficialmente a ser músico casi con 6 años. Entonces llevo ¿cuántos años? Sí. Llevo 24 años de mi vida apretando botones, como el que dice que es lo que hacemos los pianistas. Entonces así, pues empecé a la vez que se hace el instituto, continué el conservatorio, que quizás sea como la manera más tradicional de estudiar música. Claro. Yo no vengo de la universidad de la calle, como viene otra gente. He sido bastante lineal en ese sentido. Hice el conservatorio, después accedí al bachillerato musical, porque los últimos 2 años de grado medio, supongo que lo sabes, coinciden con primero y segundo de bachillerato, que son 2 años bastante complicados académicamente. Entonces, bueno, el bachillerato musical, si lo tienes claro que te quieres dedicar a la música, es una buena opción. ¿Y en qué se diferencia? Yo que no el bachillerato tradicional es muy simple. Yo no sé si a día de hoy existe porque va cambiando con el tema de las leyes educativas, pero en mi época, frase de súper viejo, en mi época simplemente cursabas las materias comunes del instituto porque tus optativas eran las del conservatorio. Entonces yo cursaba lengua, filosofía, historia, inglés y tal. Pero mis materias optativas, lo que para un bachillerato de ciencia y tal puede ser dibujo técnico o física, para mí eran las del conservatorio. Pero las impartías allí en el mismo Claro, entonces centro. la gracia es que hay muy pocos centros que ofrezcan este tipo de bachillerato. Entonces, en Sevilla está este instituto que comparte recinto con uno de los 2 conservatorios de la ciudad. Entonces era muy interesante porque el instituto se ofrecía a organizarte las materias para que tú lunes y martes tuvieses todas las comunes por la mañana. Sí. Miércoles, jueves y viernes tuvieses todas las del conservatorio por la mañana. Entonces al final tú ibas al instituto. Claro, 2 días a la semana te entrabas por una puerta, 2 días de la semana entrabas por otra, pero al final pues tenías solo las mañanas ocupado. Te dejaba todas las tardes para estudiar tanto el instituto como el conservatorio. Porque nosotros tenemos en paralelo la prueba de acceso a la vez que tenemos la selectividad. Claro. Yo además hice las 2 cosas a la vez. O sea, tuve una semana una y a la semana siguiente otra. ¿Y cuál ha sido, antes de seguir avanzando, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en el conservatorio? Como mínimo desde que entraste hasta llegar a ese punto. Hemos tenido aquí de todo. Diversidad de experiencias, tanto de gente que ha cursado unos años y luego se ha quitado, gente que ha estudiado hasta el final. Sí. Entonces, ¿cuál fue un poco tu experiencia? Si has tenido algún tipo de crisis durante el recorrido, si ha ido bastante... No sé, ¿qué diferentes etapas reconoces tú? Yo tuve subidas y bajadas. Todos los músicos tenemos subidas y bajadas porque también yo creo que son años muy importantes en la vida de una persona. Sobre todo la parte de la adolescencia, estás buscando tu sitio, estás buscando tus amigos. Claro. Entonces muchas veces te plantas, sobre todo en un tercero de eso, cuarto de eso. Llevas ya 8 años de conservatorio si contamos los 4 de elemental. Entonces la exigencia del conservatorio es muy alta y tú ahí pues no quieres estar en tu casa estudiando 4 o 5 horas al día el instrumento. Quieres salir, entonces te planteas muchas veces si merece la pena. Yo empecé muy motivado, muy contento. Los primeros años fueron geniales, ya te digo, porque no es que viviese de las rentas, pero como me gustaba y tenía cierta habilidad, pues tiraba con poco esfuerzo luego en casa.
Cuando la cosa empezó un poco a complicarse en secundaria y tal, le tuve bastante manía y hasta el punto de casi dejar el conservatorio pues sobre esa edad. En tercero o cuarto de eso, que coincidía con tercero o cuarto de grado profesional, me acuerdo que suspendía el conservatorio, suspendí de todo. Sí. Hasta el recreo. Luego en el instituto iba muy bien, pero en el conservatorio... Pero porque no me gustaba. También la figura del profesor es muy importante. Yo por aquella época tuve un profesor muy bueno con el que no conectaba. Es un profesor con el que yo luego me he reencontrado ya a nivel profesional y digo, tío, hay que ver con lo buen profesor que era, cómo yo desperdicié el Claro. ser tu alumno, pero bueno, yo no estaba lo que estaba o no tenía el interés que tenía que tener. Entonces son muchos factores que tienen que funcionar y no siempre funcionan todos. Entonces llegué al borde de casi dejarlo. Yo me planteé dejarlo en cuarto de grado profesional. Sí. Hasta que surgió este tema del bachillerato musical. Entonces dije, bueno, venga, hacemos quinto y sexto y lo dejo cuando termine todo lo que es grado profesional, grado medio. Y ahí fue donde me cambió el chip. Sí, claro. Primero porque la carga de trabajo se sincronizó. Claro. Porque yo en cuarto de eso estaba desbordado. Yo además hice cuarto de eso de ciencias, entonces tenía mucho que estudiar en el instituto y mucho que estudiar en el conservatorio. Cosas además que no me gustaban con profesores con los que yo no tenía tanto feeling. Claro. Entonces, para mí el bachillerato musical fue lo que supuso el cambio en mi trayectoria como músico. En parte porque cambié de conservatorio, cambié de profesor, caí ahora con una profesora que es un poco el origen de que yo me esté dedicando a esto. Y sobre todo yo creo que es porque cambié de contexto de amigos y tal. De pronto caí en una clase en la que todos éramos músicos. Claro. Entonces todos sufríamos las asignaturas del instituto de la misma manera y todos estábamos en el conservatorio haciendo lo mismo. Entonces, claro... te sentiste comprendido. Claro, te sientes comprendido. Los institutos normalmente funcionan por zona. Entonces yo hasta el momento había estado con la gente que yo llevaba. Yo además en mi instituto anterior empecé con 3 años. Entonces hice infantil, primaria y secundaria en el mismo sitio. Entonces yo arrastraba a los mismos amigos, buenos amigos, pero como por contexto, porque habíamos caído ahí con 3 años y habíamos continuado juntos. Entonces era la primera vez en la que yo caía en un ambiente en el que todos estábamos diseñados con el mismo patrón. Y lo que nos unía era un poco nuestro interés por poder seguir con la música. Entonces, claro, el estudio ahí era diferente, porque tú estudiabas, pero veías que todos estudiaban y todos dedicaban las mismas horas al instrumento, sea el violín, sea la guitarra, claro, el piano. Sí, te podían empujar. Claro, ¿no? Todos dedicaban al mismo tiempo. Entonces, si tú veías que todos tus compañeros tenían integrado en su rutina del día estudiar tantas horas, al final te contagiabas. Claro. No es que fuese una competición, pero te sentías acogido. Te sentías acogido. Y los planes, pues, giraban muy alrededor de la música. Yo fue cuando formé mi primer grupo, a lo mejor, de rock con amigos y tal, cuando luego teníamos el abono para ir al teatro a ver conciertos sinfónicos. Entonces mi ocio empezó a girar muy alrededor de la música, e ir a festivales y tal, porque mi contexto era de solo músicos. Claro. Entonces ahí fue cuando yo de pronto me interesé muchísimo a la música clásica, al conservatorio y tal, y empecé a mejorar mucho en el conservatorio. Me puse muy en serio y le di un buen empujón y terminé muy bien, quinto y sexto. Entonces fueron un poco los 2 años que supusieron el cambio. Hasta el punto de terminar sexto y decir, vale, hago selectividad por si algún día me quedo manco, tocamos madera, pero quiero hacer el superior. Quiero seguir por el camino de la música. ¿Y cómo siguió la historia? ¿Qué tal fue el superior? Yo creo que soy una excepción, pero me gustó mucho. Sí. O sea, fue muy bien. Todo el mundo despotrica siempre del superior muchísimo, pero a mí me ayudó mucho. Tuve la suerte de tener un pedazo de profesor, un profesor maravilloso, que además llegó como sustituto el año que yo entré en primero, y cuando yo terminé en cuarto lo trasladaron y se fue. Entonces fue una cosa que tuve yo. Sí. Y genial. La verdad es que, como te decía, la figura del profesor es esencial. Entonces era un profesor que me invitaba a preguntarme cosas, no me limitaba... Yo en el conservatorio no me limitaba solo a tocar, sino que él me invitaba a preguntarme el por qué tocaba de aquella manera, qué quería transmitir yo, o sea, una serie de preguntas que yo creo que todo músico tendría que plantearse. Y ya te digo, yo creo que a mí el superior fue la semilla que a mí me educó no como pianista, sino como músico. Y a día de hoy yo pongo en práctica con cantantes o con otros instrumentos
cosas que yo aprendí en el superior de piano, por ejemplo. Y es ahí donde yo valoro realmente el trabajo que tuve. Tuve un año de Erasmus por en medio, que es lo que desencadena lo que viene después. Pero fue muy guay. A mí me gustó mucho. Continué con la mayoría de amigos que había tenido yo en bachillerato, por lo que no es el pánico de entro en la carrera y tengo que hacer nuevos amigos, sino que yo entré en la carrera con el 80% de mis amigos de bachillerato. ¿Y por qué crees que mucha gente... Porque me has dicho que eres contrario un poco al sentir general del superior, ¿no? En el conservatorio. ¿Qué es lo que crees que... ¿Cuál es el patrón que se repite en esas malas experiencias? Como te he dicho antes, yo creo que hay muchos elementos que tienen que funcionar para que tú estés satisfecho con tus estudios musicales. Algunos elementos son personales y otros elementos yo creo que son externos. Y todos son igual de importantes. El elemento del profesor es esencial. Por fortuna, ahora va cambiando un poco la dinámica, pero tenemos que tener un poco en cuenta que en Andalucía hasta hace 20 años, 25 años, a lo mejor había un conservatorio. Y gracias a diferentes reformas de educación y tal, de pronto hubo el boom de los conservatorios en Andalucía y se crearon 5 conservatorios públicos. Son Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga y Jaén. Entonces, claro, se necesitan profesores. Entonces, muchísima gente recién terminaba la carrera y conseguía una plaza como catedrático. Entonces, hay mucha gente que empezó a enseñar en los años 90 o principios de los 2000 sin haber tenido recorrido musical. Al principio eso se planteaba como algo genial, porque tienes un sueldazo, además una época en la que económicamente todo funcionaba, pero con el pasar de los años, nosotros, mi generación sobre todo, nos lo hemos ido encontrando ya cercanos a su jubilación y era gente muy cansada y gente muy frustrada, porque nunca se han desarrollado como músicos, sino simplemente como profesores, sin haberse planteado si realmente ellos querían ser profesores o valían para ser profesores. Porque hay grandes músicos que no valen como profesores y magníficos profesores que a lo mejor no son músicos excepcionales. Entonces, digamos que fue una generación que empezó a enseñar porque vieron el chollo, por así decirlo, y ha generado ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño. Por fortuna, no todos son así. Y hoy en día, como está todo mal, el que se dedica a enseñar es porque realmente quiere. Entonces yo veo los profesores que ahora mismo tienen una media de 40 años y no tienen nada que ver con los que yo tuve hace 10 años, que ya la mayoría de ellos se están jubilando. Entonces tuve la suerte de coger uno de estos profesores jóvenes de nueva escuela, que había trabajado mucho como músico, como pianista, tenía una carrera en paralelo al conservatorio, que es una cosa un poco extraña, que un músico tenga más amplitud de mira más allá del conservatorio del piano. Entonces, como carácter, era un tío muy interesante. Enrique se llamaba. Y, vamos, se llama. Está en Málaga, creo. Y eso fue una suerte. Entonces, ese es uno de los elementos. Y otro de los elementos que yo creo es el cómo te tomas tú el conservatorio. Porque yo creo que el conservatorio, sobre todo el conservatorio superior, hay mucha gente que se lo toma como el fin, el objetivo, el final de la carrera, por así decirlo. Y en realidad es el punto de partida. O sea, el conservatorio lo que hace, te equipa, tú tienes que coger cosas y llenar tu mochila para empezar la carrera real, que es empezar a ser músico y a trabajar como músico. Claro. Entonces, si lo ves como un objetivo, llegas como quemado. Si lo ves como un punto de partida, pues bueno, intenta jugar lo mejor posible tus cartas para salir de la casilla más ventajosa. Entonces, bueno, simplemente sabes que a lo mejor hay cosas que el conservatorio no te va a aportar, las tienes que poner de tu parte. Y hay cosas que legalmente el conservatorio no te va a dar. Tablas y conocimientos de ciertos skills, por así decirlo, no te los da el conservatorio ni de coña. Claro. Se puede decir coña así, ¿no? Sí. Entonces, por eso, depende de cómo te lo tomes. Si te frustras porque hay que ver que no estoy aprendiendo esto, bueno, a lo mejor no es la obligación del conservatorio enseñarte eso. El conservatorio pues te pone un pack X y tú compras un pack de conocimientos y tú eso luego lo tienes que rodear. Si vives el conservatorio como objetivo, probablemente te frustre muchísimo. Yo creo que pasa en todas las carreras, esto que me has comentado tú, ¿no? La gente que visualiza la carrera como el fin. Exacto. Y luego, tu carrera profesional se inicia a partir de... Y si tú piensas que es una preparación que se acaba ahí, pues yo personalmente creo que vas a ser un mal profesional, porque si no te sigues desarrollando...
Te vas a quedar estancado. Exacto, solo que en música, sobre todo en la música un poco más escolástica, por así decirlo, la del camino del conservatorio, yo entiendo que cuando terminas el superior llevas 14 años en el conservatorio, porque el objetivo es empezar con 7, 8 años y terminar con 22, 23 años. Entonces, claro, es un objetivo muy ansiado. No son 4 años de carrera, son 14. Entonces, estás deseando terminar, entiendo que lo veas como algo que acaba. Pero bueno, tienes un poco que abstraerte y necesitas decir, vale, a partir de ahora yo tengo mi mochila llena entera, llena a mitad, tengo tales recursos, ¿cuáles? Ahora me toca hacer el viaje de entrenador Pokémon, claro. Entonces ahora es cuando empieza lo de verdad y cuando realmente tú haces lo que quieres y tú gestionas tus saberes y tus habilidades. Y tienes que saber también dirigirte por tus intereses, para lo que vales un poco menos. Ahí es donde está un poco la inteligencia. Claro. Pero en cualquier carrera. Sobre todo en las artísticas es muy importante. Claro. ¿Y qué vino después del superior? Normalmente estamos ahora mismo en la época de la fiebre del máster, porque en cualquier carrera pues hice un máster en Italia. Yo durante mis años de superior, en tercero de carrera, me fui de Erasmus a Italia. Y fue ahí donde se me abrió el prisma de la ópera. La ópera en Italia es como el flamenco aquí en Andalucía. Entonces, claro, es un tipo de folclore, por así decirlo. Sí. Tienen esa tradición cultural que nosotros aquí no tenemos. Entonces, cuando estuve ya allí de Erasmus, tuve un poco de acceso como público. A mí la ópera ya me gustaba y tal, y a mí siempre me ha interesado mucho la ópera, la música como para contar historias. Me aburría en cierto modo el piano como instrumento solista. Me gustaba mucho más unido a una historia, me gustaba mucho más unido a un drama, a unos personajes, a unos sentimientos. Me parece como mucho más interesante. Sí. Entonces, bueno, empecé en Italia por osmosis un poco a tener relación con este mundillo del teatro, iba mucho a la ópera, hice varios amigos allí que, claro, siendo italiano tenían la ópera muy en la sangre, por así decirlo, y me gustó. Luego volví, hice cuarto aquí, me gradué y me planteé irme a Italia para especializarme en el trabajo que yo hago ahora, que es eso, se llama maestro correpetidor o maestro repetidor, que es decir, pianista de repertorio lírico, de ópera. Entonces me fui y estuve 2 años en el Conservatorio de Florencia, donde ya yo tenía solo asignaturas dedicadas a este campo. Tenía dirección de orquesta, tenía reducción, tenía composición, tenía historia del teatro, historia del teatro musical, la ópera, todo muy centrado ya en lo que es la escena, la música escénica. Y por suerte luego pues empecé a trabajar allí en el Teatro de la Ópera de Florencia. Primero hice las prácticas, lo típico, vas entrando. Y cuando ya todo iba bien, llegó la pandemia. Entonces me volví para acá, me volví para casa y tuve la suerte de empezar a trabajar en el teatro de mi ciudad, en el Teatro Maestranza. Llevo ya 3, 4 temporadas. Entonces, bueno, poco a poco. ¿Y cómo te surge esa oferta? Yo creo que la suerte es un elemento importante en la carrera de cualquier artista. Yo, a través de la pandemia y tal, dije, mira, como no hay nada que hacer a nivel artístico, porque no podemos tocar, me voy a dedicar a llenar la mochila que ya estaba medio de llenar de otras cosas que a mí me interesaban. Sí. Hice un máster de educación también aquí en la Universidad de Sevilla, que además fue casi a distancia porque estábamos todos confinados. Y yo he sido siempre muy ratón de biblioteca, me ha interesado siempre mucho la historia, también un poco la parte académica de la música. Entonces dije, voy a hacer un máster de investigación musical. Y la Universidad de Sevilla ofrecía uno bastante interesante y me apunté. Hice un máster, pues bueno, un poco de la parte académica de lo que viene a ser el teatro, la ópera, mucho tratado de ópera, mucho tratado de estilo, de historia y tal. Y el máster ofrecía prácticas y una de las empresas a las que ofrecía las prácticas era el Teatro Maestranza de Sevilla. Por lo que yo estuve 3 meses allí en el ordenador tecleando en las oficinas del teatro y yo no estaba tocando. Estuve como becario organizando las temporadas, organizando horarios, lo que era un poco trabajo de mesa, trabajo de oficina. Sí, sí. Cuando terminé mi periodo, coincidió que por motivos que desconozco, la pianista que solía trabajar en el teatro dejó de trabajar. Entonces yo llevaba 3 meses, como quien dice, poniéndole el café al director del teatro y le dije, genial,
me ha encantado el ordenador, pero yo soy pianista. ¿Por qué no me escuchas? Y me dijo, mira, vale, genial. El teatro hace regularmente audiciones, que quiere decir que vienen cantantes de todos lados. Las agencias, los cantantes tienen agentes como los cantantes de pop o de rock. Sí. Los agentes nos mandan cantantes nuevos para que nosotros los escuchemos y les tengamos en cuenta en futuras producciones. Vienen 30. Los acompañas a todos y así hacemos una audición a ellos. Tú vas a tocar de todo porque cada uno viene cantando de su padre y de su madre. Algunos cantan Mozart, claro. Otros cantan repertorio italiano, otros cantan en alemán. Vienen americanos que cantan música del siglo XX y así te escuchamos a ti también. Entonces me pegué ese intensivo de 30 cantantes, 30 áreas, 10 áreas, 3 áreas cada uno, son 90 áreas. Dices, en 3-4 días. Y cuando terminé me dijeron, eso sería mayo-junio, final de una temporada de un teatro. Las temporadas de los teatros funcionan como los años del cole. Empiezan en septiembre y terminan en junio, porque en verano está cerrado. Eso sería final de la temporada y me dijeron, en septiembre queremos empezar contigo en una producción que vamos a hacer. Y así fue como conseguí entrar. Qué bueno. Sí. Y cómo me parece curioso el punto de, habiendo estado allí trabajando, como me has dicho tú, trabajo de oficina un poco, ¿no? ¿Cómo le planteas al director oye, que yo soy pianista? Ese momento de... Sí. Bueno, a ver, ellos sabían que yo era pianista, sabían que yo era músico. De hecho, parte del trabajo que yo de oficina yo hacía no lo hubiese podido hacer si no hubiese sido músico. Vale. A nivel de conocimientos. De, mira, pues... hay que contactar, no lo sé, se necesita, aparte de la orquesta sinfónica, esta ópera tiene una banda. Necesitamos tantos músicos. Entonces te dan una partitura y tú miras, vale, pues hay que llamar 2 trompetas, 2 trompas, un percu. Vale. Una persona que no tenga formación musical no lo comprende. O mira, para el coro necesitamos 5 tenores, 5 barítonos, 6 sopranos y 6 mezzosopranos. Tienes que tener ciertos conocimientos musicales. Entonces, es por eso por lo que yo encajé allí. A lo mejor un compañero de otra disciplina hubiese tenido más difícil trabajar, aunque sea a nivel de oficina, en un teatro. Los idiomas son muy importantes también en los teatros. Claro. Entonces, por ejemplo, yo en el trabajo hablaba simultáneamente español, francés o italiano. El italiano es como el idioma internacional de la música, como puede ser el inglés en el resto de la sociedad. En la ciencia, por ejemplo, en la música, en el teatro, es el italiano. Por ejemplo, estamos haciendo una producción en el teatro y hay 2 cantantes alemanes, 1 americano, el director de orquesta es español y 3 cantantes italianos, y todos entre nosotros hablamos italiano todo el tiempo. Igual que en la danza clásica puede ser francés. En el ballet es el francés, por ejemplo. Claro. Entonces yo, habiendo trabajado en Italia, yo hablaba bastante bien italiano. Entonces, bueno, tenía algunas habilidades que servían mucho para el puesto. Entonces, bueno, no hice nada relevante porque al final soy el becario. O sea, no me van a dejar nada de súper importante. Pero bueno, trabajaba bien. Entonces conseguí entrar en cierta confianza con el equipo directivo del teatro, y sabiendo que yo era pianista y sabiendo que necesitaban un pianista, hice un poco de presión, por lo menos para que me escuchasen. Claro. Hay que probar, tú el no ya lo tienes. Sí, claro. Comerte la vergüenza yo creo que es de las cosas que más he aprendido a lo largo de los años. Y ese es el punto en el que estamos ahora, ¿verdad? Lo último que me has contado en el Maestranza y demás. Sí, bueno, ese fue el principio, por así decirlo. Esa fue la primera temporada. Ahora estoy diciendo, es la 4ª temporada que estoy en el Teatro Maestranza, pero no trabajo solo en el Teatro Maestranza. Soy freelance, por así decirlo, y normalmente es muy raro que un teatro tenga un pianista en nómina, por así decirlo. Porque tú piensas que trabajamos por producciones, como te he dicho. Entonces, ¿cuántas producciones hace un teatro en el curso académico de septiembre a junio? 4. Esos son 4 meses. ¿Merece la pena tener en nómina a una persona que a lo mejor solo va a trabajar 4 meses? Claro. Entonces, yo lo que hago, el Teatro Maestranza, por ejemplo, hace 5 títulos. Yo hago algunos, otros los hacen otros pianistas. Lo que pasa es que, claro, siendo yo de la ciudad, pues bueno, suelo hacer yo bastantes más. Los teatros se organizan con años de antelación, entonces yo con casi 2 años de antelación tengo mi calendario y voy rellenando el puzzle. Y yo sé que de enero a marzo voy a estar en Sevilla en el Maestranza y voy a volver en mayo y junio. Pues en abril hay otro teatro que necesita pianista, y a lo mejor yo en abril pues estoy en Córdoba, estoy en Madrid, estoy en Italia o estoy en Alemania. Entonces voy así completando. Con mucha previsión, además. Claro, sí. Claro, porque tú piensas que tienen que contar con cantantes que son súper famosos, con directores de orquesta que son súper famosos.
Entonces, como pasa en cualquier otro campo, necesitan ver las cosas con muchísima antelación para pillar su disponibilidad. Entonces, las temporadas de los teatros se organizan pues con mucha distancia. Normalmente casi con 2 años. Qué bien. Yo estoy ahora tratando contratos para la temporada 26-27. Fíjate. Y cerrando la 25-26. Y es una cosa, además, que no es muy habitual en el ámbito musical. Exacto. Esa, entre comillas, seguridad laboral a largo plazo, ¿no? Para cualquiera, para mis padres, para cualquiera es como, madre mía, qué inseguridad laboral. Para cualquier músico es como, hostia. Claro, claro. Tienes más seguridad la que tengo yo. Sí, sí. Entonces, bueno, yo la aprecio, verás. Me parece que es un camino central. No es, obviamente, no es tu plaza en un conservatorio o tu trabajo fijo en una empresa. Pero por otro lado, bueno, tienes la seguridad de que ya tienes trabajo el mes que viene. Los 2 meses que viene, ¿sabes? Entonces, bueno, te preocupas de no sé si tendré trabajo, pero es una preocupación a 1 año y medio vista. Claro. Yo ahora estoy cerrando esas cosas, pues a lo mejor para diciembre del año que viene. Entonces sí es como, encontraré trabajo, pero bueno, estoy hablando aún así de tercer trimestre, cuarto trimestre de 2025. Claro, claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, da ansiedad, pero no tanta como la que suelen tener otros músicos, así que soy afortunado en ese sentido. ¿Y cuál es tu relación con el estudio del instrumento a día de hoy? El estudio del instrumento cambia mucho y dependiendo de a lo que te dediques, es muy raro que un pianista se dedique a lo que me estoy dedicando yo, porque el conservatorio te empuja en otra dirección. Siempre, digamos que la vida académica te empuja siempre en otra dirección, muy diferente de la que yo estoy haciendo ahora. ¿Y cuál es esa dirección? El solista. Vale. El pianista solista. Que es decir, el pianista que sale y toca su concierto él solo en el escenario. Que paradójicamente es lo que menos gente hace. Porque claro, siempre habrá un niño de Europa del Este o asiático que lleva haciendo lo que tú haces ahora con 24 años, lo hacía ya con 12. Claro. Entonces hay muy pocos solistas en el mundo. Porque tienes que ser realmente bueno y empezar realmente pronto y que muchas de estas casualidades, de estos factores, se den muy joven. Pero el conservatorio, sin embargo, te prepara a eso, a tocar cosas muy difíciles y muy rápido y muy complejas también musicalmente, psicológicamente son muy difíciles de abarcar. Pero luego no es real. Entonces, bueno, es un poco este tour de force que cuando lo terminas tienes que adaptar no solo tu carrera, sino también tu estudio, tu modo de estudiar. Entonces, bueno, mi relación con el estudio, yo ahora estudio mucho menos de lo que yo estudiaba en el conservatorio, pero porque, igual que el que se está sacando unas oposiciones, tú dices, bueno, yo sigo formándome, yo sigo, pero seguro que no vas a estudiar tanto como cuando te estabas sacando las oposiciones. Entonces, en el conservatorio superior yo llego a estudiar 8 o 9 horas al día. Eso es insostenible para una persona que trabaje al mismo tiempo y quiera vivir, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, ahora el ritmo de horas de estudio se reduce, es un estudio un poco más psicológico, más tranquilo, enfocas la partitura a lo mejor con otra madurez musical, no te metes enseguida a tocar. Y a decir, lo quiero tocar a tiempo, y te pones el metrónomo, lo razonas, lo comprendes. En mi caso, cojo la partitura de la orquesta, veo que a lo mejor hay una melodía de tal instrumento que no está reflejada en la reducción, porque claro, yo toco, una persona ha cogido la partitura de orquesta, la ha comprimido para que se pueda tocar solo con 2 manos. Claro. Entonces hay cosas que se han perdido por el camino. O a lo mejor ha puesto cosas que no son tan importantes, que tú luego la escuchas y tú dices, tío, ha puesto aquí una melodía y es que ni se escucha. Sin embargo, está tal que se escucha muchísimo más y le sirve mucho más al cantante que el que ha reducido esto no le sirve. Claro. Entonces tienes que hacer un poco más ese tipo de trabajo. De completar. Entonces eres muy autónomo, eres en cierto modo un poco compositor, por así decirlo. Un poco más arreglista. No tanto compositor como arreglista. Sí. Entonces tú trabajas con un arreglo hecho por una persona, pero bueno, no es el arreglo que haces tú. Claro. Entonces siempre estás modificando las cosas, siempre estás un poco... Tienes que conocer cómo tocan esos instrumentos para tú buscar ese sonido, porque al final tenemos un piano. Pero bueno, si esa melodía son los pizzicatos de los violines, si es un clarinete, si es un trémolo en los bajos, pues no es lo mismo que sea un timbal, que a lo mejor sea un violonchelo. Entonces buscas darle otros sonidos. Es un trabajo muy diferente a lo que se enseña durante todo el conservatorio. Que es verdad que el conservatorio en esa mochila te mete unos recursos técnicos. Entonces, claro, si tú has tocado el ciento y una madre en el conservatorio y cosas imposibles, ahora esto tú tienes que poder usar esos recursos para poner en pie lo que tocaría una orquesta de 90 músicos con 2 manos. Claro. ¿Sabes? Lo del conservatorio sirve, que no Sí. no me malinterpretes. Pero son esos recursos que tú luego tienes que moldear. A eso es lo que me refiero yo con que es el punto de partida. A ti te da eso, te pone la barrita de técnica, te la pone pues sobre 10, te la pone al 8 o al 9 y todo eso ya lo tienes que usar. Claro.
no vives solo de eso. Igual que no vive nadie. El que es músico de cámara, el que tiene un grupo, el que toca en orquesta. Tú luego con lo que te enseñan en el conservatorio lo usas. Es muy raro que alguien salga del conservatorio, conservatorios un poco más mundanos, por así decirlo, como son los conservatorios públicos andaluces. O sea, si tú vas a hacer una excelencia, probablemente salgas del Reina Sofía de Madrid, que es un conservatorio privado, que si hay alguien fuera de serie lo que hacen es becarlo. Claro. Entonces, ciertos contextos, pues bueno, no invitan a ser solista, ni falta que hace. Me gustaría que me hablaras un poco de tus referentes musicales. ¿En general? Sí, que hayas tenido a lo largo de tu vida. He tenido pocos referentes musicales, por así decirlo. O sea, he tenido... No lo sé, creo que ha sido un poco más... O ha sido algo muy próximo, como mis amigos o mis profesores. Sí. Y luego ya me voy tan lejos para hablarte de compositores. Nunca he tenido referentes a nivel profesional, por así decirlo. Entonces a mí o me han inspirado mucho profesores, como fue... Bueno, ahora a posteriori, el profesor ese que tuve yo en grado medio, que a lo mejor yo no encajaba tanto con él, ahora a nivel profesional lo conozco y digo, tío, qué guay. La profesora que tuve al final del grado profesional que me hizo un poco cambiar el chip, o el profesor este que he tenido en grado superior, o los profesores que tuve en Italia, sí me sirvieron como inspiración o directamente compañeros. Sí. Compañeros que me han acompañado durante todo este camino como músico y yo he aprendido mucho de ellos. Y espero que ellos también hayan aprendido de mí, porque eso es lo bonito de hacer este camino todos juntos. Aunque sean de otros instrumentos, aprendes mucho no cerrándote a tu campo. Claro. Los pianistas somos, yo no tanto, pero por línea general son muy autistas. Es un instrumento que en el conservatorio, pero es por lo de siempre, el conservatorio define tu forma de ser. Y tú piensas que todos los instrumentos tocan en orquesta, todos los instrumentos tocan en banda, los metales y los vientos tocan todos en banda. Luego todos tocan en orquestas. ¿Cuáles son los únicos instrumentos que no participan en actividades de grupo? Los pianistas y los guitarristas. Entonces nuestro camino por el conservatorio es muy solitario. La cuerda forman cuartetos, los pianistas hacemos música de cámara, pero ya está. Entonces nunca nos relacionamos con otros instrumentos. La gran mayoría de pianistas no escucha música que no sea para piano, porque además tenemos la suerte de tener un instrumento que tiene un montón de literatura escrita. Hay 1 millón de obras para piano. Todos los compositores han escrito prácticamente para piano. Claro. Entonces nos quedamos un poco en nuestra burbuja y nos cuesta salir. Cuando sales te das cuenta del mundo que hay ahí fuera. Y es muy guay, porque luego eso se revierte en cómo tocas el piano. Si tienes amigos violinistas, tienes amigos flautistas, los cantantes. O sea, yo toco el piano de manera diferente desde que trabajo con cantantes que antes. Porque me añaden puntos de vista. Modo de afrontar la música. Y por ejemplo, compositores que quisieras mencionar, que te hayan compositores clásicos influido. Siempre. Durante el conservatorio, clásico que conoce todo el mundo, Tchaikovsky, por supuesto, siempre. Rachmaninoff me ha gustado mucho. Son compositores de la segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, con buena técnica pianística, además. Tienen pedazos de conciertos, pedazos de obras muy chulas. Entonces disfrutaba mucho tocando sus obras. Cuando me he ido dedicando a la ópera, hombre, por afinidad, tengo mucha relación con la ópera italiana. Me gusta mucho Verdi, me gusta mucho Puccini. Son compositores que yo creo que describen muy bien las emociones de sus personajes, que describen muy bien la historia que quieren contar a través de la música, y los veo bastante vanguardistas. Es un poco el origen de lo que es luego la banda sonora del cine. O sea, está ahí. Y el público se volvía loco. Cada vez que Verdi sacaba una ópera nueva, la gente hacía colas para verla, como hoy, si sabemos que sale una película de Scorsese o de Nolan, la gente va, porque tiene ciertas expectativas sobre un director. Es una cosa muy parecida. Claro. Entonces me gusta cómo conseguían hacer arte y música y algo genial cumpliendo los deseos del público. Porque no es una cosa fácil de cuadrar. Claro. Entonces, bueno, un poco ellos. Pero ya te digo, a nivel profesional medio, será porque mi trabajo no... Es muy raro que un pianista se dedique a esto, por lo que te he dicho. No por dificultad más o menos, sino por interés y por afinidades. No he tenido nunca un referente que yo diga quiero ser como él. Vale. Entonces, o algo muy cercano, como amigos y profes, o algo ya más utópico de leerlo en libros de historia y leerte las cartas y las bios.
Mira, hay una pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo, que a mí también me sirve para obtener información y perspectivas externas, que es la pregunta del baterista, ¿vale? Y no sé si hace mucho que no tocas con batería, pues me has comentado antes que incluso tuviste algún grupo de rock, ¿no? Y demás. Sí. Pero me gustaría saber cuáles son para ti las características del baterista ideal. Las características del baterista ideal. Pues... lo puedo extrapolar al percusionista ideal. Vale. No sé, tío, es difícil. Bueno, yo es que he tocado siempre con buenos... O sea, cuando he tenido grupos, ¿sí? Siempre he tenido buenas baterías. Pablo Ruiz, que creo que ha estado aquí, ¿no? Sí. Además, ¿no? Pues fue siempre bien. Bueno, aparte de... O sea, yo creo que es un poco el que mantiene a todos dentro de la música. El que mantiene, ya no solo por la función que tenga de mantener el ritmo y tal, sino es que el que le da también un poco la energía, el buzz de energía. Sí. Entonces, en un grupo, además, no hay director de orquesta. Entonces, yo creo que el que mantiene a todos en el mismo... No solo en el mismo beat, sino también en el mismo carácter, mood, por así decirlo, creo que es el batería. Claro. Entonces, un poco eso, como recipiente. Yo creo que es la característica. Que tome buenas decisiones, ¿no? Sí, exacto. Un buen batería te lanza la ejecución, la interpretación, te la multiplica. Un mal batería hace que eso no salga. O sea, que realmente no sale. Sí. Igual que pasa con un mal percusionista en una orquesta. Claro. En concreto, en una orquesta, además, el percusionista yo creo que es el que tiene más efectos. O sea, la percusión yo la percibo como algo muy primitivo. Es probablemente el primer instrumento. Entonces es algo súper que tenemos dentro. El ritmo, incluso aunque sea corporal, el ser humano lo tiene mucho antes de la cuerda, el viento y todo. Entonces yo creo que es el que le añade ese punto de humanidad y de ponerte los pelos de punta en una orquesta, en una ópera. Es la percu. Lo que tú dices, wow, vaya épico. Lo que dices, madre mía, suele ser la percu. El que le da ese color. Porque yo creo que conecta con ese ámbito prehistórico, primitivo, que tenemos todos dentro. Yo creo que es lo más humano que hay. Me gustaría que me contaras, si se te ocurre, ¿vale? Si no se te ocurre ahora, pues, si quieres pensarlo, alguna anécdota graciosa que te haya pasado o simplemente que te gustaría compartir, tocando, grabando, en algún contexto musical. La tendría que pensar. Me pasó una vez que me estudié una ópera que no era. Era otra. Pero bueno, eso no fue, no fue tan gracioso, pero sí me pasó. Me pasó de... ¿Y cuándo te diste cuenta? Al llegar al ensayo. Vale. Es como me he preparado esta y no era esta, es otra. Tía. ¿Y ahora qué? ¿Lectura a primera vista? Tenía suerte de que la otra la había tocado ya. Vale. Hace muchos años, pero la tenía... No es que la tuviese en repertorio, pero bueno, sabía salvar algo, la cosa. Entonces, bueno, yo reconocí mi error porque llevaba varios proyectos al mismo tiempo y se me había traspapelado. Claro. Y eran del mismo autor, pero no era la misma ópera. Entonces, bueno. Sí. Qué marrón. Yo, en ese caso, yo prefiero ir sinceridad por delante. Claro. Y... no lo sé. Yo creo que si no lo hubiese sabido, a lo mejor hubiese intentado que no se me notase y pasar porque no sé tocar, por incompetente. Pero bueno, como yo dije, vale, creo que lo puedo salvar. Sí. Pero si lo digo, pues tengo ese puntito de comprensión, claro, que me va a hacer estar más tranquilo. Es sobre todo psicológico. El quedarte más sereno y saber que... Ya lo saben. Ya lo saben. Depende del contexto. Yo veía que había buen rollo en el equipo. Vale. Veía que había buen rollo con el equipo musical, entre el director, el asistente y yo. Y dije, mira, vale, pues se dice, todos somos humanos. Había trabajado yo otras veces con ellos. Y era como, bueno, saben cómo trabajo y tal. Un despiste lo tiene cualquiera. Entonces dije, mira, se me ha traspapelado tal. He traído preparada esta la conozco. Voy un poco al momento. Mañana estará. Mañana estará. Entonces, bueno, hubo eso. Pero su momento de lloradita en el baño y a seguir, pues tuvo, ¿eh? O sea, yo en el descanso... En el descanso fui al baño a llorar. Lloré. Buah, qué marrón. Pero bueno, se saca, verás. Al final, el mundo de la música clásica, por las pelis y todo, ¿sí? Se ve como súper estricto. Como la gente que grita, la gente que... Y ya te digo, yo no he visto más buen rollo en un grupo
que en un teatro de ópera. Que es como un poco paradójico de lo que se piensa la gente. Se forman equipos chulísimos. Los cantantes son gente muy enrollada, aunque sean más o menos famosos. Todos tenemos nuestras cosas. Pero hay muy buen ambiente. Hay muy buen ambiente y al final todos somos piezas de un mecanismo. Claro. Que queremos sacar adelante un producto muy complejo. Un producto muy difícil. Sacar una ópera adelante. O sea, era un poco como... En el siglo XIX se decía que la ópera era como el arte más completo. Porque tiene música, tiene teatro, tiene poesía, tiene arquitectura de la escenografía, tiene iluminación, algunos tienen danza también. Entonces son muchas piezas, es un espectáculo muy difícil y somos cientos de personas involucradas. Entonces al final te das cuenta de que el objetivo de todos es que todo salga lo mejor posible y si alguien... Son muchos días, o sea, tú piensas que son un mes y medio, todos los días. Puede que no todo el mundo esté al máximo todos los días. Claro. Le echas un cable, tío. Entonces ya te digo, es un ambiente de trabajo mucho más agradable y mucho más llevadero de lo que se puede pensar. Entonces, todos nos equivocamos y todos podemos tener algún fallo de ese tipo. Que normalmente, a no ser que te encuentres a alguien raro, que te lo vas a encontrar en cualquier ámbito, o sea, vayas al ambulatorio o vayas al banco, siempre te puede tocar un imbécil. Claro. Normalmente todos son súper buenos trabajadores, especialistas cada uno en su campo, que respetan a los demás por el hecho de ser también especialistas en su propio campo. Entonces todo suma y todos sumamos. Qué bien. Ese es el objetivo, como en un grupo. Y aparte de ese momento que me has comentado antes, al final del profesional, ¿has tenido algún momento en el que se te haya pasado por la cabeza dejar la música? La pandemia fue un toque de atención, porque, claro, es que no sabíamos cuánto iba a durar. Claro. Aquí en España tuvimos la medio suerte de que los teatros, en mi campo te hablo, cerraron 4 o 5 meses. O sea, lo que fue el confinamiento. Claro. La temporada 2019-2020, que sería como el curso 2019-2020, empezó en septiembre sin problema, se paralizó en marzo hasta junio. Claro. Y esa temporada no se hizo, pues lo que viene a ser el segundo y el tercer trimestre del cole, no se hicieron, que fue todo el tiempo que estuvimos confinados. Pero en septiembre empezó, los teatros estaban abiertos para empezar la temporada 2021, que eso sí que fue un Cristo sacarla. Porque ahí estábamos con distancia, los teatros tenían la mitad del aforo, dejaban una butaca libre, los cantantes cantaban con mascarilla, la orquesta se reducía porque no podían meter en el foso a 90 personas, había que meter a 50, pero faltan músicos. Entonces, eso sí que fue un Cristo. Sin embargo, en países como Italia los teatros estuvieron cerrados 3 años. Wow. Los teatros en Italia reabrieron en el 2022. Entonces, bueno, España, con todas sus críticas que puede tener, fue un país que apostó muchísimo por la cultura en pandemia. A nivel de fondos y tal. Obviamente todo mejorable, pero todos los teatros españoles estaban abiertos en septiembre de 2020. Y había brotes y yo me acuerdo una ópera que se hacía en el Teatro Maestranza en mayo de 2021, que después del ensayo general hubo un brote de COVID. Y tuvieron que cancelarla y posponerla de una semana, la gente con las entradas vendidas. O sea, quiero decir que se hicieron malabares organizativos, malabares económicos y malabares de disponibilidad de la gente. Y la gente decía, venga, tío, sí. Que yo sé que tengo un contrato hasta esta fecha, pero que nos tenemos que quedar una semana más, pues nos quedamos. Entonces, ahí fue un momento de decir, hostia, ¿esto cuánto va a durar? Porque es todo más precario de lo normal. Claro. Entonces ese fue un momento de... No de crisis, pero sí de sentarte a pensar. También como la pandemia nos obligó a todos a sentarnos, pues ya que estábamos sentados pensábamos. Pero bueno, yo ahí intenté abrirme también otros abanicos. Ya te digo, vale, no puedo tocar, venga, pues me voy a hacer un máster de tal, por si algún día tengo que enseñar, pues me voy a formar también en tema pedagógico. Mira, si me tengo que dedicar a la investigación, al ámbito académico, me voy a preparar también porque siempre me ha interesado y nunca he tenido tiempo para hacerlo. Yo he sido muy plural en ese sentido siempre. He sido muy poco piano por sí mismo. De hecho, el piano como instrumento solo me aburre en cierto punto. Entonces, ese fue un momento de reflexión. Por fortuna, luego, tú sabes, típica crisis de, ay, no tengo trabajo tal fecha, da un poco de ansiedad, soy autónomo. Claro. Son pasos que dan vértigo, pero no ha habido una crisis grande en ningún momento. Por fortuna, tira para adelante. La cosa va y a ver cómo sale. Y si algún día hay que cambiar de dirección, pues bueno, será un cambio de dirección más. Como llevo ya varios, por así decirlo, cada vez te cuesta menos
cambiar tu recorrido laboral, académico, personal. ¿Y qué le dirías a tu yo del pasado si pudieras darle un consejo, ¿vale? A tu yo que empezó a tocar el piano. ¿Qué consejo le darías? Pues que un poco lo que he comentado antes, que el conservatorio no es el objetivo, es el principio. Y que no escuche a lo mejor a gente del entorno y tal que despreciaban un poco lo que yo hacía fuera del conservatorio. Porque a veces es lo que te hace diferenciarte de la masa. Yo, por ejemplo, me aburría mucho de pequeño, de adolescente, me aburría mucho tocando las obras que en el propio conservatorio me mandaban para tocar. Sí. Y yo era el típico que estaba todo el día tocando bandas sonoras, me gustaban mucho los musicales. Y yo cogía las partituras y las arreglaba y las cambiaba y decía aquí suena tal, John Williams aquí, Hans Zimmer allá, musicales, este musical me gusta, voy a arreglarlo, tengo una partitura que tengo de piano que ha hecho una persona que no sabe música, evidentemente está arreglada de mierda, tengo además, me ha escrito las voces de los cantantes, pero yo no tengo los cantantes, quiero tocarla toda, entonces yo llevo desde muy pequeño arreglando. Claro. Y a mí siempre han sido como, ya estás tocando otra vez eso, dedícate al conservatorio. Y al final yo tuve un profesor en sexto de grado, o sea, al final de mis estudios de grado profesional, que me dijo, tío, qué guay esto que haces. O sea, no hay mucha gente que lo sepa hacer. Y fue la primera persona que de pronto valoró una cosa que yo siempre había hecho a escondidas, por así decirlo, en mi tiempo libre, que quedaba como fuera del conservatorio, y de pronto es que sirve. Entonces ya te digo, tú llena tu mochila. Tú llena tu mochila que nunca sabes qué te va a necesitar. Y si algo te gusta, pues bueno, es que a lo mejor ese es el camino que tienes que seguir. Obviamente no dejes el conservatorio porque te da la técnica, que también la necesitas. Pero yo me diría eso. Bueno, eso, que no me agobie pero que haga lo que me gusta. Y que no hay música buena y música no buena, por así decirlo. O no hay cosas que tocar mejores que otras. Todo suma. Teniendo en la cabeza, pues bueno, eso, que tú vas añadiendo herramientas. Claro. ¿Y cuáles son tus deseos de futuro? Por ejemplo, de aquí a 10 años. A mí me gustaría seguir trabajando de esto. Me plantearía incluso llegar a empezar a dirigir. A lo mejor. Pero bueno, si siguiese tocando también me gustaría... Hombre, entrar en contacto con muchos teatros. A mí me gusta mucho viajar. Entonces, ir a sitios chulos. Decir, venga, pues este mes, Japón. El mes que viene, Dubái. Luego, el Teatro Colón de Argentina. Son como... una cosa muy chula de mi trabajo. Que tiene que ir mucho con tu personalidad. Claro. Si eres una persona muy de casa, de familia, de hogar y eso, pues es un contra. A mí que me gusta experimentar, que soy bastante independiente, me gusta viajar solo y eso, tener constantemente trabajo en lugares diferentes, en teatros diferentes. Estímulos nuevos. Es muy estimulante, sí. Tú piensas que yo cada mes estoy haciendo una ópera diferente con un equipo completamente diferente. Entonces los directores en el teatro cambian todos, menos yo. Entonces todos los cantantes son diferentes, todos los directores son diferentes, todo lo que tocas es diferente. A lo mejor estás tocando una ópera del siglo XVII, pero a lo mejor estás tocando una ópera del siglo XXI. Entonces tu modo de tocar, tu modo de relacionarte, compañeros diferentes, lo chulo que es reencontrarte con compañeros que a lo mejor habías estado con ellos haciendo algo en otro sitio hace 2 años y ahora te los encuentras. Claro. Se crean relaciones personales súper chulas. Entonces, sí, a mí me gustaría seguir en este campo. Hombre, ojalá cada vez tener más trabajo y poder tener el calendario lleno. Eso sería lo ideal. Pero bueno, poco a poco. No, a día de hoy no me quejo. ¿Y cómo te gustaría ser recordado? Yo es que no sé si quiero ser recordado, en realidad. No creo que yo esté haciendo nada fuera de lo común para ser recordado. No, me gustaría ser recordado por ser bueno en mi trabajo. Por ser bueno en mi trabajo. Pero ya te digo, no pretendo yo tampoco aportar nada a la sociedad. O sea, creo que todos esos somos piezas de un mecanismo. Entonces quiero que, bueno, pues que se diga, pues sí, fue un buen engranaje. Pero no creo que yo vaya a dejar un hueco, vaya a sentar cátedra sobre algo. Yo me gustaría ayudar al máximo a la máxima gente posible. Y que salga adelante el mayor número de proyectos posible. Que salgan bien. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ya es un buen objetivo. Ha llegado el momento en el que tú me haces una pregunta a mí. Vale.
¿Te he cambiado la opinión de la ópera, el mundo lírico y tal? Pues no tenía ninguna opinión, sinceramente, ¿eh? No tenía una opinión X, pero tenía muchas ganas de hablar contigo porque había mucha, bueno, y seguirán quedando, ¿no? Pero mucha información que no tenía y sí que me has dado un poco de perspectiva de qué es lo que haces, qué es exactamente tu trabajo, ¿no? Cómo se compone el tema de los ensayos, luego el hecho de que tú estés y no estés luego en la escena, todo ese funcionamiento no tenía ni idea. Así que si la pregunta va un poco en la línea de si ahora tengo más ganas de asistir a ver ópera, pues yo te diría que sí. Así que supongo que es algo positivo. Sí, hombre, sí, seguro que sí, seguro que te gusta. ¿Hay algo más algún melón que no hayamos abierto del que te gustaría hablar? ¿O algo que añadir referente a algún proyecto tuyo? ¿Algo que tú creas que se nos ha quedado por el camino? No, en principio no. Que yo sepa, que yo piense. O sea, se podría hablar siempre. Hombre, a mí me gustaría invitar a la gente a que vaya al teatro y que vaya a la ópera y romper una lanza a favor de lo que viene a ser mi profesión y el sector en el que trabajo. La ópera es accesible para todo el mundo. Es accesible para todo el mundo a todos los niveles. Sé que está el tabú de es una cosa elitista, está el tabú de normalmente están en otro idioma, está también el tabú de es muy cara, el tabú de es algo viejo, pero ninguno es real. Ninguno es real. La ópera no es en absoluto elitista, ha sido un movimiento de masas durante 5 siglos. O sea, la primera ópera es de 1600, 4 o 5 siglos. Y se ha hecho por y para el público. Y de público estoy hablando de las personas, o sea, no estoy hablando de los nobles, estoy hablando de cada uno de nosotros. Entonces, si ha sido así durante varios siglos, ¿por qué no va a seguir siéndolo hoy en día? A nivel económico, bueno, ya te hace una idea de cuánta gente participa. Entonces, evidentemente, hay que pagarlo. Pero no cuesta más que otro evento de X espectacular. Artista, claro. Sí, no, es más barato, de hecho. Claro. Luego la ópera busca nuevo público, porque en España, además, sobre todo, durante ciertos años complicados del siglo XX, es verdad que se creó esta diferencia de elitismo. Entonces ahora el público pues es muy mayor, porque se dejó de crear cantera entre jóvenes y entre personas pues a lo mejor de una clase social por debajo de los nobles. Claro. Entonces hay que crear nuevo público. Entonces todos los teatros, el Teatro Maestranza, pero también el Teatro de Córdoba, el Teatro de Jerez, el Teatro de Málaga, los teatros de Madrid, o sea, cualquier teatro de ópera tiene muchísimas facilidades para, por ejemplo, los jóvenes menores de 30 años. O sea, el Teatro Maestranza, cualquier ópera, por ser menor de 30 años, tienes el 80% de descuento. O sea, te estoy diciendo que a lo mejor de entrada, que normalmente pueden costar 80, 90 euros, te las compras por 15. Entonces, a nivel económico, se puede afrontar. Se puede afrontar. Y luego, pues, las historias, aunque estén en otro idioma, las óperas tienen subtítulos. Es una cosa que todo el mundo tiene que saber. Se lo digo a cámara. Los teatros tienen subtítulos, entonces te enteras de todo. Es como una peli subtitulada. Vale, no Tienes unos subtítulos encima del escenario, que salen en español y en inglés. Entonces te enteras de la historia perfectamente y luego las tramas de las historias son chulísimas. O sea, son grandes clásicos de la literatura y pues, hay de todo. Yo creo que hay una ópera para cada persona. Hay óperas cómicas, hay óperas súper trágicas, hay thrillers, hay óperas de terror, hay óperas románticas, hay óperas así como más ligeritas, como de peli de sobremesa, óperas muy largas, de 6 horas, y óperas de 45 minutos. Entonces hay que elegir bien la ópera por la que empezar. Y entras bien en el género. Es como leer libros, como la literatura. Hay un libro para cada persona. Pues yo creo fielmente que hay una ópera para cada uno. Entonces eso, invito a la gente que nos escucha que lo intenten. Que se asesoren a lo mejor por algún amigo o algo. Todos tenemos algún amigo que a lo mejor entiende un poco más de música clásica y tal. Que se asesoren por dónde empezar. Yo, desde que trabajo en el teatro, he invitado a muchísimos amigos míos que no habían ido nunca a la ópera y tal, o que no estaban relacionados con la música clásica y se han convertido en espectadores recurrentes. Van mucho y les gustan. Y a su mismo tiempo han traído a padres, amigos. Entonces no es algo elitista. Son historias, la música suele ser genial, porque ha sido el arte más buscado por los compositores a lo largo de la historia de la música. Entonces se empeñaban, realmente querían que eso fuese un gran trabajo. Entonces la música es muy guay.
las historias pues funcionan muy bien y luego pues es muy estimulante. No es un concierto a lo mejor de un pianista durante 1 hora tocando, una orquesta durante 1 hora tocando. Claro. Pasan cosas, entran, hay escenografía, hay humo, fuego, luces, la orquesta está en directo en el foso, es muy estimulante. Entonces, bueno, yo invito a todo el mundo a que pruebe y que estoy convencido de que les va a gustar. Bueno, Manu, tío, pues muchas gracias por venir. Nada, gracias a ti. El invitado siempre despide el podcast, ¿vale? Así que tú, mirando a cámara, da el mensaje que tú quieras. Pues nada, que os esperamos en el teatro y nada, que viva la ópera.